Cuando hoy citemos el nombre de España, nos referimos a la península ibérica, porque en el tiempo en que fue escrita, en tiempos de Jesús y en tiempos de Pablo, cuando fue escrita esta carta de los romanos, que es lo que vamos a leer hoy, España era la península ibérica, era Hispania, era España y Portugal. Lo que yo voy a compartir hoy lo he escuchado en una reunión de pastores que celebramos el martes y el miércoles pasado, este martes y este miércoles, en Salamanca, pastores portugueses y españoles, porque tenemos el deseo de impactar nuestras naciones, tenemos el deseo de impactar la península ibérica. Y damos gracias a Dios por manadas pequeñas como esta, que están repartidas a lo largo de toda la geografía, no solamente de España y de Portugal, sino de Europa, de Latinoamérica, iglesias pequeñas en las que Dios se goza y Él les llama manadas pequeñas, y en donde Dios se mueve y el poder de Dios está. Y además, para impactar una nación, o en este caso dos naciones, la península ibérica, es necesario que esas manadas pequeñas se unan para hacer oración fuerte y para dar un impacto a las naciones. Y uno puede decir, bueno, nosotros somos muy poquitos, somos muy pequeños, la cosa se está poniendo difícil. La cosa se está poniendo difícil, los tiempos se están acelerando, hay una aceleración en los tiempos. Véase la guerra de Rusia a Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra que hay desatada por el atentado de Hamas y la reacción de Israel para defenderse, todos los desastres que hay climáticos. Hace poco que hemos pasado por una pandemia que cerramos medio mundo y España se cerró durante 15 días totalmente, menos los hospitales. Acontecimientos que nunca antes habíamos vivido, que nunca antes habíamos visto y que muestran que hay una aceleración. Estamos en los últimos tiempos. Nadie puede dar una fecha, ¿no? Pero estamos en los últimos tiempos por estas cosas. Jesús dijo en Mateo 24 y 25, oiréis guerras y rumores de guerras, terremotos, catástrofes. Dice, pero aún no es el fin. Y el fin, los tiempos del fin son como cuando una mujer tiene dolores de parto. Cada vez son más intensos y cada vez son más frecuentes hasta que da a luz. Así que estamos en los últimos tiempos. Es necesario también que la Iglesia, que nosotros, las iglesias, las manadas pequeñas y las más grandes, tengamos esta conciencia para no ir por detrás, para no quedarnos rezagados y tratar de impactar la sociedad y llegar a esta sociedad de la cual nosotros somos responsables delante de Dios, de predicar el Evangelio, de hablar del Señor. Y veíamos el otro día que había una urgencia, hay una urgencia para que prediquemos el Evangelio, una urgencia para que la gente se convierta, una urgencia porque los tiempos se están acelerando. Leemos en Romanos 15, del 22 al 29, dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones,
y deseando desde hace muchos años ir a vosotros cuando vaya a España, a Hispania, a la península ibérica, cuando vaya a la península ibérica. Fíjate que, oye, no hay muchas naciones europeas que se nombran aquí en la palabra de Dios, pero España se nombra. Así que, y tú estás viviendo en España. A lo mejor no eres español o española, pero tú estás viviendo en España, así que algo te toca. Cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Así que bueno, hemos dicho que cuando habla de España está hablando de la península ibérica. Pablo tenía un deseo ferviente de llegar a España y de predicar el Evangelio en España. Hay muchos historiadores que dicen que llegó a España. Hay otros que lo ponen en duda. La palabra de Dios no dice, no sabemos, por la palabra no sabemos si llegó o no llegó a España. Pero hay una obra por hacer que está inconclusa, que no está concluida en España. Es que España nunca ha sido, España y Portugal, que sepamos, nunca han sido tocados fuertes por un avivamiento del Espíritu Santo, por un impacto fuerte del Espíritu de Dios. Y sabemos que en los últimos tiempos, dice la Escritura, que va a haber una lluvia tardía, que va a haber como un Pentecostés aún mayor del que hubo en Hechos 2, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y nosotros tenemos que tener esta expectativa. Dios se va a mover fuerte aquí en España y tú y yo podemos formar parte de ese mover, de ese movimiento de Dios. Pero tenemos que estar preparados y tenemos que decir, heme aquí, estoy yo. Estoy aquí, Señor. Estoy aquí. ¿Sabes qué pasa? Que cuando nosotros decimos, bueno, ya Dios se moverá, pues a lo mejor no. Ya Dios hará en mi vida. Como Dios no vea que tú das un paso al frente y dices, aquí estoy, como dijo Isaías o como dijo Ezequiel o como dijo Jeremías, aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, aunque soy joven, decía otro de los profetas, aunque soy joven, pero dijo, mira, es igual aunque seas joven. Y hoy nos va a dar una jovencita de 11 años, nos va a dar testimonio de cómo recibió a Cristo. De 11 años. No, ahora no, después. Ya tiene ganas. Pero hace poco que cuando hicimos bautismos, bautizamos a familias enteras y muchos de ellos, pues algunos tenían 9, 10, 11, 12 años. Y siguen caminando en el Señor. Bien, lo que estaba diciendo es que Dios quiere que tú te pongas ahí y que digas, cuenta conmigo, Señor, cuenta conmigo. En esta empresa de traer un avivamiento a España, cuenta con mi oración, cuenta con mi trabajo, cuenta con mi compromiso, cuenta con mi tiempo, yo estoy ahí, Señor. Y si tú no te presentas voluntario, no te quedarás. Entonces, en esta reunión de pastores había un pastor más bien bajito, que se llama Rodríguez. Y digo que se llama Rodríguez porque aquí en España Rodríguez es un apellido muy común. O sea, un pastor normal y corriente. No una super mega estrella de estas que salen en Instagram o en YouTube que tienen un montón de seguidores. No. Un pastor normal, como tú y como yo. Que hace unos
10 meses o un año, Dios le tocó el corazón y le dijo: quiero que alquiles el Estadio de la Luz, en donde juega el Benfica, que tiene una capacidad para 60.000 personas. Y yo lo voy a llenar. y este hombre, normal y corriente, este pastor, normal y corriente, dijo: Señor, esto es imposible. Esto es imposible. Pero Dios le siguió hablando a él y a su mujer y le dio palabra, y entonces se empezó a mover. Bueno, la cuestión es que yo estuve en ese Estadio de la Luz el día, no recuerdo, el día este que estaba el Papa por allí, por Lisboa. ¿Qué? Exactamente. Bien, pues ese día estuve allí con 44.700 personas más, evangélicos, católicos, no creyentes, alabando al Señor y con una presencia de Dios tremenda, y eso impactó Lisboa. Eso impactó Lisboa, impactó la iglesia de este hombre, impactó a este hombre. A mí también me dejó impactado. No tenía nada y en 6 meses, 7 meses reunió 1.100.000 euros, que es lo que costaba hacer el evento, traer a personas, alquilar el sitio, alquilar la seguridad, en fin, la luz, todo eso. Una persona que solamente dijo: Señor, te voy a creer. Pero es que allí estaba María, 14, 15, 16 años, y se le aparece un ángel, imagínate, se te aparece un ángel, ¿no? Y María, temblando, recibió el mensaje del ángel. Pero el mensaje era duro, ¿eh? Era duro, imagínate. En aquel tiempo, ella ya estaba comprometida con José y le dice que va a quedar embarazada del Espíritu Santo. ¿Cómo te quedarías tú? Vosotras, las chicas, que el Señor, que se os aparece un ángel, no tenéis relaciones sexuales con ningún varón y vas a quedar embarazada y de ti va a salir Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cómo te quedarías? Una chica de una aldea, de un pueblecito pequeño, de una condición, de un estatus social muy normalito. Pero ella también dijo: heme aquí, sí, creo, yo creo. ¿Y tú? ¿Crees que en este tiempo Dios te ha elegido para estar aquí en este país, para que puedas ser utilizado y formar parte de ese ejército que Dios quiere levantar en este tiempo para impactar esta nación? ¿Crees que eres de estas personas o no? O a lo mejor has venido aquí solamente para oír una predicación y a ver si esa predicación me anima, me alienta y es una predicación de autoayuda. Pues mira, estamos en un tiempo en que ya esto de la autoayuda y todo eso está bien, pero estamos en un tiempo de aceleración. Estamos en un tiempo en donde tenemos que ser guerreros. Estamos en un tiempo en donde tenemos que coger nuestras armas, las armas que el Señor nos ha dado para batallar la buena batalla de la fe, porque hay mucha gente que se está perdiendo y que se está yendo al infierno. ¿Por qué no el Bernabéu? ¿Por qué no el Bernabéu? No sé en qué año. Ahora que es más grande, que tiene 99.000. ¿No? ¿Por qué no el Bernabéu? A lo mejor no nos puede costar 1,5 millones o 2 millones, no sé. Pero ¿sabes qué pasa? Este hombre, Rodríguez, ya llamó al Bernabéu. Y ya le dijeron: bueno, mira, para el 2024 está todo completo. Pero qué fe tiene este hombre. Se acaba. Mirad, estábamos en este encuentro de pastores y aún le quedaba un pico de 40.000 euros que tenía que pagar por la limpieza.
le pasaban la factura de la limpieza y eran 40.000 euros. Mientras estábamos allí, la empresa de la limpieza le dijo, oye, mira, que hemos pensado que no te vamos a cobrar los honorarios de la gente que trabaja allí. Solamente te vamos a cobrar lo que nos ha costado a nosotros el material de la limpieza, 7.000 euros. Y estando allí, el hombre, también el pastor Rodríguez, recibe una llamada o algo así y le dice, oye, que queremos darte una ofrenda de 13.000. ¿Qué te parece? Bien, vamos al texto. El apóstol Pablo aquí está diciendo, esto lo compartió Segundo Navaza, que es un visionario que ha estado aquí en varias ocasiones, un pastor que la verdad es que está esperando el avivamiento que venga a España desde que se convirtió. Yo también. Desde que nos convertimos, cuando nos convertimos en Santiago de Compostela, nos dijeron, va a venir un avivamiento a España que va a sacudir toda la nación. Y nosotros dijimos, wow, hay que formar una red a nivel nacional para aguantar y para coger todos esos peces que vamos a pescar. Ese avivamiento yo creo que aún no ha venido. Ha habido microavivamientos. En Santiago de Compostela nosotros vivimos un microavivamiento con 100 universitarios convertidos, más o menos unos 100 universitarios convertidos, que luego a medida que íbamos terminando las carreras, íbamos compartiendo el Evangelio en las ciudades de donde veníamos y se levantaba, por la gracia de Dios, se levantaba una iglesia. Pero esos han sido microavivamientos. El apóstol Pablo estaba acostumbrado a levantar iglesias. El apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros y en esos 3 viajes misioneros levantaba iglesias y levantaba discípulos. Estaba acostumbrado a abrir obra nueva. Por eso dice, tenía el deseo de venir a España porque era un campo nuevo y quería compartir el Evangelio en Campo Nuevo. Cuando comparte el Evangelio en Campo Nuevo. No tenemos que hay una moda a veces de quitar a los congregantes de una iglesia y llevarlos a otra. No. Esto no es el Evangelio. El Evangelio es que gente se convierta, que gente reciba a Cristo, ¿no? Bien. Entonces, este pasaje, nos compartía Segundo, tiene 4 palabras proféticas. La primera está en el versículo 23, que dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Bien, la primera palabra profética es el deseo que Pablo tenía, que quizás no se cumplió del todo, porque por donde Pablo pasaba se sacudían las cosas. Y entonces yo creo que nos compartía Segundo que esto es un deseo que está inconcluso. Aún el Espíritu Santo no ha sacudido España. Tiene que sacudir España. ¿Por medio de quién? Pablo ya no está. Pedro tampoco. ¿Por medio de quién? De nosotros. Pero es que no soy nadie, pues yo, como Rodríguez. Pero Señor, pero si no. Pero una persona en las manos de Dios, del Dios de los imposibles, es una persona poderosa. ¿De acuerdo? Así que tenemos que creer esto. Lo primero es que esto está inconcluso. No sabemos si llegó o no llegó a España Pablo, pero la nación, la península ibérica aún no ha sido sacudida. Es un deseo de Dios pendiente, impactar a la península ibérica. Y yo quiero estar ahí. Amén. Bien, apúntate al Bernabéu. O al Wanda, si tiene que ser algo intermedio. Bien. La segunda palabra profética que nos compartía Segundo y que está aquí, dice en versículo 24, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar. Y
decía, y ser encaminado allá por vosotros. Para evangelizar un campo nuevo necesitas una base misionera, necesitas alguien que te apoye. Y al principio la base misionera que más conocemos es la iglesia de Antioquía. Desde la iglesia de Antioquía el apóstol Pablo salió en sus 3 viajes misioneros, con Bernabé, con Silas, luego con Timoteo, salió en esos viajes misioneros y ahí levantó un montón de iglesias. Como dice que ya no tenía campo en todo lo que ahora es Asia Menor, Turquía, parte de Siria, Grecia. Como ya decía que no tenía campo misionero, pues por eso decía, como no quiero predicar el evangelio en donde ya otro ha predicado y donde ya hay más iglesias, quiero encaminarme hacia España. Pero necesitaba esa base misionera. Roma estaba formada por creyentes que ya tenían una cierta madurez, como vosotros, como nosotros, ¿o no? ¿O no? ¿No conocéis lo suficiente al Señor como para lanzarnos a predicar en una empresa fuerte? Bien, dice esto en Romanos 16, fíjate, Romanos 16 habla de muchas personas que formaban parte de la iglesia. Dice Febe, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. En el 3 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí. En el 5 dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Saludad a Amplias, amado en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. Saludad a Eva Bastante, que se reúne en Café con Dios. Saludad a Alberto. Saludad a Karina. Saludad a Samuel, que se ha trasladado hace poco para vivir aquí en Madrid. Saludad. No eran apóstoles, eran personas, miembros de una iglesia que trabajaban, que se habían arremangado, que querían predicar el evangelio y que estaban dispuestos a apoyar a Pablo para una nueva empresa para que viniera a España, a la península ibérica, a predicar. Y se necesita, nadie es un llanero solitario, se necesita gente normal y corriente, creyentes, empoderados en el poder del Espíritu Santo, que sustenten para poder impactar a las naciones. Son las iglesias. Hoy en día no son ministerios únicos, son las iglesias y son equipos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí había colaboradores, parientes, compañeros de prisiones, aprobados en Cristo, escogidos, pero gente que estaba dispuesta a trabajar. Yo te vuelvo a preguntar, ¿estás dispuesto a trabajar? ¿Estás dispuesto a tomarte en serio esto de ser cristiano? Y no solamente dejarlo para los momentos libres que puedas tener, o no solamente dejarlo porque tienes un problema y entonces es en la iglesia o es cuando escuchas la palabra, cuando te animas. O estás dispuesto a subir 1 o 2 escalones más y ser un obrero o una obrera o ser un trabajador, una trabajadora para el reino, para extender el reino. Bien, ahí está eso. Entonces, España y Portugal necesitan también que se les hable. Mira, aunque somos de diferentes países, pero esta nación necesita que se le hable en el lenguaje que sabe hablar esta nación. Esta nación no habla inglés, ni habla francés. Esta nación en donde tú estás, donde Dios te ha puesto, tiene una cultura. Y lo que la iglesia tiene que ser es contextualizarse con la cultura. Y no vale que
no vale que traigamos cosas muy buenas de otros sitios, pero que culturalmente no encajan con España y con la gente que vive en España. Lo que quiero decir es que si vienes de otras naciones, deja tu cultura, no trates de imponer tu cultura o tus reglas culturales para predicar a esta nación, porque no te van a entender. Esto lo entendéis, ¿verdad? Espero no ofender a nadie con esto, pero tenemos que ser todos a una. No se trata de que yo soy de aquí, yo soy de allá. No. Dios nos ha puesto aquí en España, nos ha puesto aquí en la península ibérica, que queremos impactar, que queremos tocar, como era el propósito del apóstol Pablo, y es el propósito ahora del Espíritu Santo. Y a una tenemos que entender cuál es la cultura de la gente que está viviendo aquí, que ya hay una mezcla muy grande, y gloria a Dios, pero la cultura de la gente, el idioma de la gente que vive aquí, hablarles en el idioma para predicarles el Evangelio, para que lo puedan entender. Amén. Bien. La tercera palabra profética está en el versículo 28 y dice: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Mirad, Macedonia y Acaya, que eran dos regiones en aquella época, en donde había iglesias, al ver que había pobreza entre los cristianos de Jerusalén, habían levantado una ofrenda para dar a los pobres de Jerusalén. Y Pablo estaba llevando también esta ofrenda. Es el tiempo, y ahora nunca mejor dicho, de que nosotros estemos apoyando al pueblo de Israel con nuestras oraciones. No quiero decir que el pueblo de Israel hace todas las cosas bien. Ahí no me voy a meter. Pero nosotros como creyentes tenemos una deuda con el pueblo de Israel. Nos ha dado el Antiguo Testamento, nos ha dado a los patriarcas, nos ha dado a los profetas y nos ha dado a Jesús. No era norteamericano Jesús, era judío. Entonces, quizás por primera vez en la historia del pueblo judío se tengan que abrir a la ayuda que la Iglesia de Jesucristo, que ellos siempre han rechazado, que la Iglesia de Jesucristo, que también es el pueblo de Dios, les pueda prestar en este tiempo que tantos países le están dando la espalda o que están cuestionados por tantos países. Y esto también es algo profético. Mirad los acontecimientos que están aconteciendo en el pueblo de Israel, porque son proféticos. Hay profecías con respecto a los últimos tiempos de las cosas que acontecen en el pueblo de Israel. Estemos mirándoles. Bien, y la cuarta profecía, la cuarta palabra profética está en el capítulo 15, en el capítulo 15, versículos 18, 19 y 20. Dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, como con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, que era más o menos la antigua Yugoslavia, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pero nos centramos en que él predicaba con la palabra y con las obras, y predicaba con la potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, había esparcido la palabra de Dios por toda aquella región, pero con poder. Y esta nación y estas naciones y este mundo más que nunca necesita
ver el poder de Dios a través de tu vida. Necesitamos entrar en esa dinámica de liberación, de sanidades, de milagros, de prodigios, porque yo tengo que decir que aún no he visto el poder de Dios con fuerza manifestado. He visto alguna sanidad y he visto alguna liberación. He estado presente en alguna liberación, en alguna sanidad, pero no es lo normal. No estamos acostumbrados a lo sobrenatural. Y si queremos que esta nación sea impactada, va a tener que ser con el poder del Espíritu, con milagros, con señales, con prodigios. Así que tenemos que decir, Señor, queremos más. Cada problema que ocurre en tu vida, cada atadura que tú tengas es un reto para que se manifieste el poder de Dios en tu vida, o en mi vida, o en la vida de las personas que tenemos que hacer que sean restauradas. Va a venir mucha gente que va a necesitar mucha restauración, mucha sanidad y mucha liberación. ¿Y quién lo va a hacer? Pastor, no, tú. Cualquiera de nosotros. Porque el poder está al alcance de todos. Así que esto es lo cuarto, la cuarta palabra profética. Hermanos, este es el ahora, es el tiempo de la península ibérica. Y una cosa que se predicó en un evento de Sevilla en el cual no estuve, pero que me dijeron que fue muy bueno, dijeron, mira, una cosa es ser productor. Y otra cosa es ser provocador. Tiene dos velocidades totalmente diferentes. Yo quiero ponerme en el sitio en donde Dios sea provocado para que manifieste su poder. ¿Entiendes? Porque podemos seguir, podemos seguir en la misma dinámica. Bueno, hermanos, después de esta palabra y de muchas otras palabras, vamos a orar. Sí, es cierto, tenemos que orar. Pero yo creo que hoy lo que tú tienes que hacer es decirle algo al Señor. Porque hoy no va a haber preguntas. Hoy Dios te pregunta a ti. ¿Quieres estar tú ahí? ¿Quieres formar parte tú de ese ejército? ¿Quieres formar parte de esa iglesia que va a impactar esta nación, la península ibérica? Y a partir de ahí, que se corra el fuego y que se corra el poder por toda Europa. O que venga de otros sitios de Europa, es igual, porque hay una dinámica y hay un deseo en parte de la iglesia que Dios sea manifestado y que el poder de Dios venga. Amén. Y de que se convierta gente que nos decía, esto es imposible que se conviertan. Ese es el primer milagro. Y el segundo, que tú ores y pues fíjate, pues he sido sanado. No me lo creo, ni me lo creo yo. Y es sanada a la gente. La pregunta está ahí. ¿Quieres ser tú? ¿Quieres formar parte tú de este ejército, de esta iglesia? ¿Sientes que ahora que no está Pablo, que no podemos ir a buscar a Pablo, ni podemos ir a buscar a Pedro, ni podemos ir a buscar a Andrés, ni a Timoteo? Sino que somos nosotros. ¿Qué te parece si tenemos 30 segundos o un minuto y contéstale tú a Dios en tu corazón? Es igual la edad que tengas. Puede ser muy mayor o puede ser muy pequeño. Contéstale. Contestémosle cada uno al Señor. Ten cuidado con lo que le contestas, porque Dios no se olvida, ¿eh? Es mejor que lo pienses. Ten cuidado con lo que le contestas, porque si tú dices, Señor, envíame a mí, yo quiero formar parte de este ejército, de esta iglesia, y quiero formar parte de esos
que conquistan, Dios lo va a tener en cuenta.